Voder finalizó su meditación y abrió los ojos. Su cara pálida, marcada por las quemaduras, lo observaba desde el reflejo del transpariacero negro de su cámara de meditación presurizada, sin la conexión neuronal con su armadura. Era consciente de los muñones de las piernas, de sus brazos destrozados, del dolor perpetuo en la piel, y lo abrazaba. El dolor alimentaba su odio, y el odio alimentaba su fortaleza. En el pasado, en sus tiempos de Jedi, meditaba para encontrar la paz. Ahora meditaba para refinar su ira. Se quedó un rato observando su reflejo. Las heridas le habían deformado y destrozado el cuerpo, pero al mismo tiempo habían perfeccionado su espíritu y fortalecido su conexión con la fuerza. El sufrimiento afinaba su percepción. Un brazo metálico automatizado hizo bajar el casco y la máscara sobre su cabeza, como una condena cerniéndose sobre él. Los ojos de la máscara, que intimidaban a tanta gente, no podían ni compararse con sus ojos de verdad. Su rostro, lleno de cicatrices, hervía con una furia controlada, dominada. El respirador secundario, todavía unido a él, siempre unido a él, cubría lo que quedaba de su boca y hacía de caja de resonancia para su respiración. Utilizando la fuerza, activó el brazo automatizado, que descendió de modo que la cabeza le quedara cubierta por el metal y el plastiacero del casco y la máscara. Este era el cascarón en el que existía. Abrazaba los pinchazos cuando las agujas neuronales del casco se introducían en la carne de su cráneo y en su columna vertebral. Su cuerpo, su mente y su armadura quedaban unidos en un todo interconectado. Cuando hombre y máquina eran uno, ya no sentía la ausencia de sus piernas, ni sus brazos, ni el dolor en la piel. Pero permanecía el odio. Seguía hirviendo de rabia. Nunca renunciaba a estos dos sentimientos. De hecho, nunca se sentía más conectado a la fuerza que cuando ardía de rabia. Con un esfuerzo de la voluntad, dio instrucciones al ordenador para que conectara el respirador primario con el secundario y que sellara el casco en el cuello. Así, quedaba totalmente cerrado. Estaba en casa. En el pasado, la armadura le había resultado odiosa, extraña, pero ya no. Se había dado cuenta de que su destino siempre había sido llevar esta armadura. Al igual que el destino del Jedi, siempre había sido traicionar sus principios. Su destino siempre había sido enfrentarse a Obi-Wan en Mustafar y perder. Y al perder, aprender. La armadura lo separaba de la galaxia, de todo el mundo. Lo hacía singular, lo liberaba de las necesidades de la carne y de las preocupaciones del cuerpo que antes lo habían perturbado tanto. Así se podía concentrar únicamente en su relación con la fuerza. Aterrorizaba a los demás, lo sabía, y le encantaba que fuera así. Su terror era una herramienta que utilizaba para cumplir sus objetivos. Yoda le dijo una vez que el miedo llevaba al odio y el odio al sufrimiento. Pero Yoda se equivocaba. El miedo era una herramienta utilizada por los fuertes para subyugar a los débiles. El odio era la fuente de la verdadera fortaleza. El sufrimiento no era el resultado del dominio del fuerte sobre el débil. El orden sí. Solo por su mera existencia, la fuerza requería el dominio del fuerte sobre el débil. La fuerza requería el orden. Los Jedi nunca lo vieron. Entendieron mal la fuerza y fueron destruidos. Pero el maestro de Vader lo vio. Vader lo vio. Y por eso eran fuertes. Y por eso mandaban ellos. Se levantó. Su respiración resonaba en sus oídos, resonaba en la cámara de meditación. Su imagen imponente y oscura se reflejaba en la pared. Con un movimiento de la mano y una orden mental, las paredes de la cámara oval de meditación
se hicieron transparentes en lugar de reflectantes. La cámara estaba en sus aposentos privados, a bordo del Peligro. Miró hacia arriba, a través de la gran ventana que daba a la galaxia, con sus incontables planetas y estrellas. Su deber era gobernarlos a todos. Ahora lo veía. Era la voluntad manifiesta de la fuerza. Sin gobierno, solo había caos, desorden y desastres. La fuerza, invisible pero ubicua, se inclinaba hacia el orden. Era la herramienta a través de la cual el orden podía y debía imponerse, pero no a través de la armonía ni de la coexistencia pacífica. Ese había sido el enfoque de los Jedi, un enfoque ingenuo e imperfecto que solo fomentaba más desorden. Vader y su maestro imponían el orden de la única forma en la que se podía imponer, de la forma en la que la fuerza requería que se impusiera, a través de la conquista, obligando al desorden a caer ante el orden, doblando al débil ante la voluntad del fuerte. La historia de la influencia de los Jedi en la galaxia era una historia de desorden y de las guerras esporádicas que éste acarreaba. La historia del Imperio sería una historia de paz impuesta, de orden impuesto. Una transmisión pendiente hizo sonar el intercomunicador. Vader lo activó. Apareció el holograma de un hombre de rostro aguileño y pelo gris. El capitán Luit, comandante del Peligro. Lord Vader, se ha producido un incidente en los astilleros de Yaga Menor. ¿Qué tipo de incidente, capitán? Las luces de los ordenadores del puente de mando parpadeaban al ritmo de la nave y de los movimientos de una tripulación heterogénea y dispar. Cham estaba de pie detrás de la timonel de la nave. Iba mirando alternativamente la pantalla y el escáner, mientras se repetía mentalmente unas palabras que años atrás se había grabado en la mente como una inscripción en la piedra, para leerlas y recordarlas cuando fuera necesario. No soy un terrorista, soy un revolucionario. No soy un terrorista, soy un revolucionario. Cham llevaba una década estándar luchando por su gente y por Ryloth. Había luchado por un Ryloth libre cuando la República intentó anexionarse el planeta y seguía luchando por un Ryloth libre contra el Imperio, que estaba intentando saquearlo. Un Ryloth libre. Esta frase, esta idea, era la estrella alrededor de la cual orbitaría toda su existencia. Porque Ryloth no era libre. Cham ya lo había presentido durante las guerras clon. Un ocupante bien intencionado había dado paso a otro ocupante menos bien intencionado. A través de la alquimia de la ambición, una república se había transformado en un imperio. Un protectorado imperial. Así llamaban a Ryloth. En los mapas celestes imperiales, el planeta natal de Cham aparecía como libre e independiente, pero esas palabras solo se podían utilizar irónicamente, ya que no significaban lo que tenían que significar, porque Ryloth no era libre. Orn Free Taa, el obeso representante de Ryloth en ese senado imperial tan lisonjero y ceremonioso, dio su conformidad a las aspiraciones de conquista imperiales. Traidor. Y en Ryloth no faltaban ni colaboradores imperiales ni gente dispuesta a postrarse ante los soldados de asalto. Así que Ryloth no era libre, pero lo sería algún día. Cham se aseguraría de ello. A lo largo de los años, había reclutado y entrenado a cientos de personas afines. La mayoría, Twi'leks, aunque no todos. Tenía una red de contactos e informantes por todo el sistema de Ryloth. Había establecido bases secretas. Había acumulado material. A lo largo de los años, había planificado y ejecutado numerosos ataques contra los imperiales.
Ataques precavidos y precisos, pero siempre efectivos. Docenas de imperiales muertos eran un testimonio silencioso de la eficacia creciente del movimiento por un Rylot libre. No soy un terrorista, soy un revolucionario. Cuando le puso la mano en el hombro a la timonel para reconfortarla, sintió la tensión en sus músculos constreñidos. Era una Twi'lek como Cham, como buena parte de la tripulación. Cham estaba seguro de que nunca había pilotado nada más grande que un pequeño saltadesfiladeros. Sin duda, nunca había estado a los mandos de una nave como el carguero armado que ahora pilotaba. Timonel, lo único que tienes que hacer es mantener la nave estabilizada, le dijo Cham. No necesitamos que hagas florituras. Desde detrás de Cham, Isbal añadió, eso esperamos. La timonel exhaló y asintió con la cabeza. Sus leku, las dos colas que le bajaban de la cabeza hasta los hombros, se relajaron ligeramente en señal de alivio. Sí, señor. Nada de florituras. Isbal dio un paso hacia Cham, sin apartar los ojos de la ventana principal. ¿Dónde están?, refunfuñó Isbal, agitando sus leku de color azul oscuro en señal de irritación. Ya han pasado varios días y no tenemos ninguna señal. Isbal siempre refunfuñaba. Estaba constantemente inquieta, como un viajero errante atrapado en una jaula. Una jaula que solo ella podía ver. Recorría los confines de la jaula una y otra vez, comprobando incesantemente la resistencia de los barrotes. A Cham le recordaba a su hija, Hera. Cuando tenía tiempo para sus propios sentimientos, echaba mucho de menos a Hera. Cham apreciaba esa necesidad que tenía Isbal de movimiento constante, de acción constante. Eran polos opuestos que se complementaban. Ella, impulsiva y práctica, él reflexivo y prudente. Tranquila, Isbal, le dijo suavemente, algo que le decía a menudo a Hera. Se cogió las manos detrás de la espalda. Tenía las manos sudadas por la tensión. Aunque su tono fuera calmado, estaba tenso. Observó la pantalla de datos del puente de mando. Casi era la hora. No llegan tarde. Todavía no. Además, si hubieran fracasado, a estas alturas ya lo sabríamos. Su respuesta llegó inmediatamente. Si hubieran tenido éxito a estas alturas, también lo sabríamos, ¿no? Cham negó con la cabeza, haciendo balancear sus leku. No necesariamente. Se mantendrían en silencio. Puck no se arriesgaría a charlar por el comunicador. Además, tenían que recorrer un gigante gaseoso entero para repostar, y quizá hayan tenido que evitar perseguidores. Tenían que cubrir mucha distancia. Pero habrían dicho algo, insistió ella. Quizá los han destruido durante el intento de secuestro. Podrían estar todos muertos. O peor, pronunció estas palabras demasiado fuerte, y varios miembros de la tripulación levantaron la cabeza con cara de preocupación. Podrían estarlo, pero no lo están, dijo Cham, poniéndole la mano en el hombro. Tranquila, Isbal. Paz. Isbal hizo una mueca y tragó saliva, como si intentara deshacerse de un mal sabor de boca. Se apartó de él y empezó a caminar de un lado a otro. Paz. Solo hay paz para los muertos. Cham sonrió. Entonces tendremos que seguir en guerra, ¿no? Se detuvo al oír las palabras de Cham, que le causaron una de sus medias sonrisas. Una media sonrisa era lo máximo que conseguía Isbal.
Cham solo tenía una vaga idea de lo que le habían hecho a Isbal durante su esclavitud, pero de algo estaba seguro. Debió de ser terrible. Había mejorado mucho. «Volvemos al trabajo», ordenó Cham. «Prestad atención». Pronto, todo el puente de mando se quedó en silencio. En el ambiente había una sensación generalizada de esperanza, pero muy frágil, como si pudiera romperse en mil pedazos con la palabra incorrecta. La gravedad implacable de la espera atraía constantemente todas las miradas a la pantalla, donde se mostraba la hora, pero de momento, nada. Cham había estacionado el carguero en los anillos de uno de los gigantes gaseosos del sistema. El mineral metálico presente de las masas de roca que componían los anillos ocultaría la nave de los escáneres. «Timonel, súbenos». «Salimos de los anillos», ordenó Cham. También en un sistema fuera de los límites, era arriesgado sacar el carguero de la ocultación que ofrecían los anillos del planeta. Las credenciales de la nave no pasarían un control imperial completo. Además, había droides sonda y exploradores imperiales por todas partes, ya que el emperador estaba reafirmando su dominio sobre la galaxia, sofocando toda resistencia. Si les descubrían, tendrían que huir. «Amplía la pantalla cuando tengamos visibilidad». Incluso magnificándola, la pantalla mostraba mucho menos que los sensores de largo alcance, pero Cham tenía que verlo con sus propios ojos, no solo analizar lecturas. Isbal se puso a su lado. La nave se elevó un poco, por encima de los anillos de hielo y roca. La imagen magnificada de la pantalla mostraba el sistema exterior. Había un único planetoide lejano, deshabitado, orbitando alrededor de la estrella pálida del sistema. Al fondo, incontables estrellas brillaban en la oscuridad. A estribor, una nebulosa a años luz pintaba de color sangre una franja de espacio. Cham contemplaba la ventana principal, como si pudiera sacar a sus camaradas del hiperespacio con solo su fuerza de voluntad. Eso, asumiendo que hubieran podido hacer el salto. Toda esa operación había sido muy arriesgada, pero Cham había decidido que valía la pena llevarla a cabo para conseguir más armas pesadas y obligar al Imperio a llevarse tropas de Ryloth. Además, quería que esta acción fuera como una declaración de intenciones. Quería enviar un mensaje inconfundible, que algunos Twi'leks de Ryloth no aceptarían el dominio imperial así como así. Quería ser la chispa que encendiera un fuego por toda la galaxia. «Venga, Pok», susurró con una sacudida involuntaria de sus leku, que delataba su crispación. Conocía a Pok desde hacía años y lo consideraba su amigo. Isbal murmullaba improperios Twi'leks sin parar. Cham observaba la pantalla horaria. La hora prevista llegó y pasó de largo. Eso se llevó consigo la esperanza de toda la tripulación. Suspiros profundos y leku débiles por todo el puente de mando. «Paciencia, gente», dijo Cham con serenidad. «Esperaremos. Seguiremos esperando hasta que estemos seguros». «Esperaremos», repitió Isbal, asintiendo con la cabeza. Caminaba de un lado para otro, contemplando la ventana principal, como si tuviera miedo de encontrar algo que no quería ver. El tiempo se alargaba. Los miembros de la tripulación se movían nerviosos en sus asientos, intercambiando miradas de decepción. Cham se esforzaba por relajar la mandíbula. La ingeniera encargada de los escaneos rompió el silencio. «Tengo algo». Cham e Isbal se lanzaron sobre el escáner. Todas las miradas se centraron en ellos.
Es una nave, informó la ingeniera. Un rumor de alivio recorrió el puente de mando. Cham casi podía oír las sonrisas. Analizó la lectura del escáner. Es un transporte imperial, precisó la ingeniera. Es nuestro transporte imperial, dijo Isbal. Varios miembros del puente de mando lanzaron un grito contenido. Seguid concentrados, equipo, dijo Cham, pero con una sonrisa imborrable en los labios. Está saliendo ahora, dijo la ingeniera. Son ellos, señor. Son ellos. Nos están llamando. Pásalo al altavoz, ordenó Cham. Mientras tanto, avisa al equipo de descarga. Tendremos que cargar todas esas armas y destruir esa nave tan pronto como, con un crujido de estática, oyeron la voz cansada de Poc. Salid de ahí ahora mismo, iros. Poc, dijo Cham, mientras la euforia de la tripulación se transformaba en preocupación. Poc, ¿qué pasa? Es Vader, Cham. Salid de ahí ahora mismo. Nos seguían. Pensábamos que los habíamos despistado. Hemos ido saltando de un sistema a otro para dejarlos atrás. Creía que los habíamos dejado atrás, pero todavía nos siguen. Marchaos, Cham. La ingeniera levantó la mirada hacia Cham. Su piel color lavanda se oscurecía en las mejillas. Hay más naves a punto de salir del hiperespacio, señor. Más de una docena, todas ellas pequeñas. Entonces su voz se endureció. Cazas a la V, probablemente. Quizá interceptores. Cham e Isbal maldijeron al unísono. Todo el mundo a sus puestos, ordenó Cham. El interceptor ETA personalizado de Vader lideraba el escuadrón de cazas cuando el túnel estriado del hiperespacio dio paso al negro del espacio ordinario. Una exploración rápida le permitió localizar el transporte de armas secuestrado, al que habían perseguido por varios sistemas en su intento de huida hacia el borde. El escuadrón se separó de sus anillos transportadores hiperespaciales. El transporte iba equipado con armamento potente y mostraba signos evidentes de daños en el casco de popa, cerca de los 3 motores, detrás del centro de la sección de carga. Formación de ataque, ordenó Vader. Los pilotos del resto del escuadrón acataron la orden y se colocaron en formación. Vader se planteó si los secuestradores habrían salido del hiperespacio para atraer al escuadrón a una emboscada. Hizo un reconocimiento rápido del sistema entero, aunque los sensores del interceptor no fueran de los más sensibles. La lectura mostraba tan solo un par de gigantes gaseosos enormes y rodeados de anillos, cada uno de ellos con varias lunas, un cinturón de asteroides entre los planetas. En un extremo del sistema se encontraba la estrella y unos cuantos planetoides. Era un sistema remoto y deshabitado. Los escáneres no detectan más naves en el sistema, comunicó Vader. Confirmado, respondió el comandante del escuadrón. La voz de uno de los pilotos sonó por el comunicador. Se están preparando para otro salto, Lord Vader. Síganme, ordenó Vader, y aceleró hasta velocidad de ataque. No permitan que vuelvan a saltar. Los cazas Alavi y el interceptor de Vader eran mucho más rápidos y maniobrables que el transporte. Se lanzaron sobre él rápidamente, devorando el espacio entre ellos. Vader no se molestó en consultar su instrumental. Siguió por la fuerza, volando por instinto como hacía siempre. Antes de que el interceptor y los cazas Alavi llegaran a estar a alcance de Blaster, uno de los motores del carguero
Exhaló una llama azul y se detuvo. Los secuestradores habían forzado demasiado el transporte en su intento de huida. Quiero que caigan los escudos y que los 2 motores restantes queden desactivados, ordenó Vader. Inhabilitando los motores, no podrían volver a saltar al hiperespacio. Sobre todo, no destruyan esa nave. El armamento pesado del transporte era superior a los blasters del interceptor y los cazas a la V, y dispararon mucho antes de que los cazas estuvieran a alcance de blaster. Nos disparan. Maniobra evasiva, dijo el jefe del escuadrón, cuando las torreras automatizadas del transporte empezaron a llenar de líneas verdes el espacio entre las naves. El escuadrón de cazas se dispersó, girando y haciendo picados. Vader no solo veía los blasters del transporte, también los sentía. Viró a la izquierda, giró pronunciadamente a la derecha y se inclinó unos cuantos grados hacia adelante, acercándose al transporte. A su izquierda, un rayo verde alcanzó a uno de los cazas Alaviti. Su ala se fragmentó y salió disparado, describiendo espirales llameantes. Las cúpulas giratorias de artillería de los laterales del transporte, más grandes y tripuladas, giraron y abrieron fuego. Gruesos rayos de plasma rojo. Hay que espaciarse más, ordenó el comandante del escuadrón por el comunicador. Espaciado. Un rayo de plasma rojo impactó de lleno en uno de los cazas a la Veshe y lo vaporizó. Concentren el fuego en los escudos de popa, dijo Vader, haciendo girar sin parar su interceptor, deslizándose entre rayos rojos y verdes hasta que quedó a alcance de blaster. Disparó y sus blasters lanzaron rayos gemelos de plasma hacia los escudos de popa. Inclinó el disparo para maximizar la refracción. No quería atravesarlos y dañar la nave, sino drenarlos para acabar desactivándolos. El resto del escuadrón hizo lo mismo, golpeando el transporte desde múltiples ángulos. El transporte daba sacudidas bajo semejante arremetida. Los escudos iban drenando energía y se iban debilitando visiblemente con cada disparo que recibían. El escuadrón entero pasó de largo, perseguido por los disparos verdes y rojos del carguero. Mantengan la distancia, sigan esquivando y giren para dar otro pase, ordenó el comandante del escuadrón. División del escuadrón y maniobra por debajo. Las naves del escuadrón se dividieron a derecha e izquierda, girando en círculo, y trazaron una ruta de intercepción en otro vector. Vader disminuyó la velocidad para quedar el último. Hay que acabar con los escudos en esta pasada, comandante, ordenó Vader. Tengo un plan. Spock había dejado el canal abierto para que Cham y su tripulación pudieran escuchar la actividad del puente de mando del carguero secuestrado. Spock daba órdenes. Alguien enumeraba a gritos los vectores de ataque de los cazas a la V. Se oía el estallido de los disparos en los escudos. «Spock», gritó Cham, «podemos ayudaros». «No», replicó Spock. «Ya hemos perdido un motor. No podemos recuperar la potencia y hay un destructor estelar en algún lugar detrás de estos cazas a la V. No podéis hacer nada por nosotros, Cham». Entonces le gritó a alguien de su tripulación: «Vuelve a activar el hiperimpulsor». Una explosión produjo un crujido de estática y una gran reverberación en el canal. «Escudos al 10%, gritó alguien en el puente de mando de Spock. «El hiperimpulsor todavía está inoperante», dijo otra voz. Isbal agarró a Cham por el brazo, tan fuerte que le hacía daño.
le habló en voz baja pero con dureza. «Tenemos que ayudarles». Pero Cham no veía cómo podían hacerlo. Si salían de la protección de los anillos, los cazas A-la-V, interceptores o lo que fueran, los encontrarían en los escáneres. Y si los descubrían, Cham no se hacía ilusiones sobre la habilidad de su timonel o su nave. «No», dijo Cham a la timonel. «Nos quedamos como estamos». Vader vio que el transporte se inclinaba hacia babor, en un ángulo que permitiría a las dos esferas de artillería disparar contra los cazas. Cuando entraron en el alcance del transporte, las torretas automatizadas y las esferas de artillería abrieron fuego, llenando el espacio con rayos de plasma sobrecalentado. Los cazas A-la-V bajaban en picado, giraban y esquivaban, dibujando espirales entre las líneas de energía verde y roja. Vader, desde atrás, iba esquivando los rayos por encima y por debajo. Un tercer ala recibió un disparo de una torreta y explosionó. La nave de Vader atravesó las llamas y rozó los restos del caza. Cuando los cazas A-la-V estuvieron a alcance de blaster, abrieron fuego y los escudos del carguero cayeron inmediatamente. «Los escudos han caído, Lord Vader», informó el jefe del escuadrón. «Yo me encargo de los motores», dijo Vader. «Destruyan las torretas y el cañón central de estribor». Los pilotos de su escuadrón, seleccionados por su excelencia a los mandos de un caza y por su registro de bajas causadas, hicieron exactamente lo que ordenó. El casco se llenó de pequeñas explosiones y el armamento de la nave fue desapareciendo entre bocanadas de llamas. El transporte se estremeció con los impactos de los cazas A-la-V, que pasaron de largo, alzaron el vuelo y empezaron a maniobrar para dar la vuelta. Mientras tanto, Vader viró a la izquierda y hacia abajo, apuntó a los motores y disparó. Una vez, 2 veces. Las explosiones sacudieron la popa del transporte y salieron despedidos pequeños fragmentos de los 2 motores. Una serie de explosiones secundarias sacudió el transporte que, no obstante, permanecía entero. Vader redujo la velocidad todavía más a la cola del transporte. «La nave avanza por inercia, señor», dijo el comandante del escuadrón. «Cuando llegue el peligro, podrá atrapar al transporte con el rayo tractor y hacerlo entrar en uno de los muelles. No voy a dejar a los secuestradores a bordo de esa nave durante tanto tiempo», dijo Vader. Sabía que los secuestradores intentarían detonarla. Había suficiente armamento en la sección de carga para hacerlo. «Voy a abordarla». «Señor, la entrada de carga de esa nave está demasiado dañada y no hay muelle de aterrizaje», dijo el comandante del escuadrón. «Soy consciente de ello, comandante», dijo Vader. La única cúpula de artillería que quedaba, operada por uno de los secuestradores, giró y abrió fuego sobre la nave de Vader. Guiándose por la fuerza, Vader deslizó la nave de un lado a otro, de arriba a abajo, evitando los disparos blaster mientras se dirigía directamente a la cúpula. Podía ver al artillero al otro lado del cristal transparente. Sentía su presencia pequeña e insignificante a través del tejido de la fuerza. «Señor», dijo el comandante cuando el escuadrón de A-la-V dio la vuelta, pero Vader no respondió. Vader pulsó un botón y despresurizó la carlinga del interceptor. Su armadura lo protegía del vacío. Entonces se acercó a la parte central del transporte, haciendo girar la nave a izquierda y derecha para esquivar los disparos. Seleccionó un punto del transporte al lado de la cúpula de artillería.
y fijó ahí la energía de la fuerza. Su interceptor se lanzó directamente contra la cúpula de artillería. Satisfecho con la trayectoria, Vader se desabrochó, anuló el mecanismo de seguridad del interceptor, abrió la tapa de la carlinga y salió despedido al espacio. Empezó a dar vueltas inmediatamente en gravedad cero. La nave y las estrellas cambiaban de lugar rápidamente, pero logró mantener la concentración en ese punto de la nave, la compuerta de descompresión. Su armadura, sellada y presurizada, lo sostenía en el vacío. El respirador resonaba con fuerza en sus oídos. Su interceptor se estrelló contra la cúpula de artillería del transporte. El sonido no se transmite en el vacío, y la colisión se produjo en un silencio inquietante. Hubo una explosión de llamas momentánea que se extinguió rápidamente en el vacío. Una nube de trozos de metal salió despedida hacia el espacio. El transporte dio una sacudida. A través del comunicador se escuchó una gran explosión. Saltaron las alarmas y el puente de mando de Spock explotó en una cacofonía de conversaciones simultáneas. «Spock, ¿qué ha pasado?», preguntó Cham. «¿Estáis bien?». «Hemos tenido una colisión. Estamos bien». «Informe de daños», le pidió Spock a alguien de su puente de mando. «Envía a alguien ahí inmediatamente». «Señor, señor», gritaba frenéticamente la voz del comandante del escuadrón, que Vader oía en el comunicador del casco. «Lord Vader, ¿qué está ocurriendo, señor?». La voz de Vader estaba tranquila. «Voy a entrar en el transporte, comandante». Utilizando la fuerza, Vader detuvo su rotación y se introdujo por el gran agujero humeante que su interceptor había dejado en el casco del transporte. Los tubos sueltos y cables eléctricos que colgaban de la abertura despedían gases y chispas en el espacio. Una porción del ala de su interceptor había sobrevivido al impacto y estaba clavada en el casco de la nave. El resto había quedado vaporizado por el impacto. Vader flotó a través de la sección destruida hasta quedar de pie en los restos del pasillo despresurizado, que estaba cubierto por trozos de metal y conexiones. El aire estaba lleno de humo, causado por el calor del impacto. Los cazas ala-V sobrevolaron el transporte, visibles a través del orificio en el casco. «Señor», dijo el comandante del escuadrón. «Todo está bajo control, comandante», dijo Vader. Varios miembros del escuadrón de cazas susurraron por los comunicadores, sorprendidos y aliviados. «Mantenga las comunicaciones», dijo el jefe del escuadrón, aunque Vader podía sentir la incredulidad en su voz. «Mi señor, hay docenas de secuestradores a bordo de ese transporte». «No por mucho tiempo, comandante», dijo Vader. «A partir de ahora, están en misión de escolta. Les haré saber si necesito algo más». Una pausa. «Por supuesto, señor». Los mecanismos automáticos de seguridad del transporte habían sellado el pasillo con una puerta de emergencia, pero conocía los códigos para desactivarla. Cruzó el pasillo en ruinas e introdujo el código en el panel. La enorme puerta de emergencia se abrió. Empezó a salir aire presurizado del pasillo siguiente, con un fuerte silbido. Entró en el pasillo y volvió a sellar la puerta de emergencia. Introdujo un código en el ordenador de una pared y el pasillo volvió a quedar presurizado. Por los altavoces de la pared resonaba el sonido estridente de la alarma de brecha en el casco. Al otro extremo del pasillo se abrió una compuerta.
Apareció un Twi'lek de piel purpúrea con una armadura improvisada. Al ver a Vader, las colas de la cabeza del Twi'lek se retorcieron y con una expresión de horror desenfundó el blaster a toda prisa. Cuando el Twi'lek hubo desenfundado el blaster y apretado el gatillo, Vader ya tenía la espada de luz en la mano, encendida. Desvió el disparo de blaster hacia la pared, levantó la mano libre y recurrió a la fuerza. Hizo un movimiento de pinza con 2 dedos, utilizando la fuerza para apretar la tráquea del Twi'lek. El Twi'lek se agarró la garganta frenéticamente, mientras el poder de Vader lo levantaba del suelo. Con sus últimas fuerzas, mantuvo el arma en la mano. Asfixiado y a punto de morir, logró apuntar a Vader y disparar su blaster una y otra vez. Vader mantuvo la presión en la garganta del alienígena y desvió con indiferencia los disparos con su espada de luz. Sin perder tiempo, movió la mano levantada a izquierda y derecha para golpear el cuerpo del Twi'lek contra las paredes. Semejantes impactos le hicieron crujir los huesos. Vader dejó caer el cuerpo al suelo. Se escuchó una voz en el comunicador del cinturón del Twi'lek. «Taimo, Taimo, ¿qué está pasando ahí? ¿Me recibes? ¿Me oyes?» Vader apagó la espada de luz, cogió el comunicador, abrió el canal y dejó que el comunicador capturara el sonido de su respirador. «¿Qué es eso?». Vader respondió solo con su respiración. «Taimo, eres tú. ¿Estás bien? Ahora vengo a por ti», dijo Vader. Apretó el comunicador dentro del puño hasta hacerlo trizas. Entonces volvió a encender la espada de luz, pasó por encima del cuerpo del Twi'lek y siguió por el pasillo, por el pasillo, por el pasillo, por el pasillo, por el pasillo,